Amantes de la conspiranoia, amantes del crimen, criaturas de la creación, aquí estamos otra vez en este habitáculo para hablar de temas un poco misteriosos, un poco estrambóticos, un poco interesantes y vamos a hablar de ese programa que ustedes acaban de ver, ese fragmento de programa, todo el mundo conoce ese programa, hemos crecido con ese programa que se llama El Chavo, pero El Chavo tiene muchas teorías oscuras alrededor, demasiadas. Podríamos hacer 50 programas hablando de esto, pero vamos a hablar de las cosas más esenciales. El Chavo del 8 es un programa que se estrenó en México el 20 de junio de 1971 y todos estos personajes fueron productos de la mente de Roberto Gómez Bolaños, pero el programa siempre tuvo críticas por ese tipo de violencia que les mostré en el fragmento del principio y no solo por eso, tuvo, fue propiciador, perdón, del bullying también porque todos los personajes tenían un mote por ser o un poco pasados de peso o muy delgados, todos tenían como motes o sobrenombres que se le ponían por los defectos que tenía o por las condiciones físicas que tenía. También fue criticado porque los personajes venían como de familias, aparte de la violencia, mostraba familias desarticuladas, el que no tenía papá, otros no tenían mamá, otros vivían como el Chavo absolutamente solos y entonces hay grupos radicales, ahorita no porque el concepto de familia ha cambiado, pero en esa época era un poco extraño, era mal visto este tipo de personajes, pero aparte de esto, el Chavo del Ocho tiene un trasfondo muy oscuro, muy esotérico y eso es lo que quería recalcar hoy en este video, el lado oscuro del Chavo del 8. Se muestran muchas simbologías en los programas, muchas veces de manera gratuita. De hecho, famosa es una escena donde se puede ver un patio de fútbol y detrás en una pared hay muchas esvásticas puestas ahí. ¿Por qué un programa que es dedicado a niños tiene esvásticas dibujadas como muy a propósito en una pared que se ven céntricas? Pues era muy observable, no era algo que pasaba desapercibido. Esto también pasó en un capítulo donde Doña Florinda tiene una especie de menú en la mano y sale dibujado el ojo de Horus y es como que extraño que se muestre este tipo de simbología. Ahorita es más común ver el ojo de Horus en cualquier lado, en ese momento no era tan común y el Chavo del 8 fue uno de los primeros programas latinos que mostró este tipo de simbologías extrañas. Se decía que Roberto Gómez Bolaño, y esto es una teoría, él era masón. También hay unos sectores que hablan de que Roberto Gómez Bolaño hacía alusión al al demonio Chamuco. Él era adorador supuestamente, según estas teorías, estamos hablando de teorías donde él adoraba al Chamuco y por eso todos sus personajes tenían Che, Chavo, Chapulín, el mismo mote de Roberto Gómez Bolaño que era Che Espíritu y así sucesivamente. Chanfle, expresiones con Che que se hicieron muy famosas para la época donde habían franelas estampadas o remeras o sudaderas, como se les diga, con estas palabras totalmente puestas ahí, que se pusieron de moda en toda Latinoamérica porque no es un secreto para nadie que el programa fue un boom. En 2 años logró posicionarse a nivel latinoamericano y llegó mucho más allá de las fronteras latinoamericanas, llegó hasta todo casi el mundo, convirtiéndose en uno de los programas más exitosos de la televisión mundial y es por esto que siempre se dijo que Roberto Gómez Bolaños simplemente había como que dedicado su programa al demonio y en retribución recibió toda esa fama desproporcionada porque es un programa muy sencillo, si se pueden ver, siempre con situaciones un poco repetitivas, pero que no podíamos dejar de verlo.
además del mensaje y de todos esos mensajes de violencia explícita y esos otros mensajes un poco velados por debajo, donde nos mostraban este tipo de simbología extraña, simbología para la época muy poco común. También detrás de cámaras sucedían ciertas peleas entre los personajes, ciertos choques por el poder. Hay miles de historias, como que la historia donde se involucra a Pablo Escobar Gaviria con los integrantes del equipo del Chavo cuando fueron a Latinoamérica, fueron a Colombia, perdón, y este señor Pablo Escobar los invitó directamente, eso contado por Carlos Villagrán en un momento donde él contó que vinieron unas personas a hablar con él, él se mostró muy abierto a hablar con ellos y resulta que le ofrecieron hasta $1.000.000 para que actuara personalmente en la casa de Pablo Escobar para el cumpleaños de su hija. Supuestamente él lo rechazó, pero ¿cuál no sería su sorpresa al ver que los otros miembros del elenco del Chavo, como el mismo Chavo, Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves y también Florinda Mesa, habían aceptado la propuesta y me imagino que habían recibido una cantidad extraordinaria por esa actuación en vivo? Bueno, ya sé, miles de historias del lado oscuro del Chavo y sobre todo también de los integrantes entre sí. Había muchas envidias, mucho resentimiento entre Carlos Villagrán, Florinda Mesa y también Roberto Gómez Bolaño por los derechos también de los personajes, con María Antonieta de las Nieves también por su personaje de la Chilindrina. Habían situaciones medio tensas también sobre egos de los actores y cuestiones de estas. Ellos han hablado ya sobre cómo eran las relaciones en ellos, y un momento Carlos Villagrán tuvo que salir del programa porque roces con Roberto Gómez Bolaño. Él decía que ya no lo dejaba crecer y le hicieron otro tipo de propuestas en otros países, y él aprovechando la popularidad del personaje Kiko, porque supuestamente Kiko y el Chavo chocaban mucho, y entonces en un momento se le hizo insostenible a Carlos Villagrán seguir con el programa y él simplemente renunció y se fue a hacer su personaje en Venezuela, donde hizo más o menos 2-3 programas que no tuvieron mucho éxito, y luego él retornó a México. También Ramón Valdés en algún momento él abandonó el programa y luego volvió, y es uno de los vamos a decirlo así, Ramón Valdés es uno de los favoritos, aparte de El Chavo y simplemente Kiko, que también siempre tuvo rivalidades con Roberto Gómez Bolaños. Me gustaría hablar un caso aparte, hablando de esta situación un poco esotérica en que estaba Roberto Gómez Bolaños, que él mostraba este tipo de simbología en los programas un poco vedadamente. Carlos Villagrán también tiene un cuento muy parecido, porque se dice, hay una teoría donde se dice que él tiene en su cuello, y hay fotos de esto, una cadena que tiene las iniciales de todos los actores como que actuaron en El Chavo, de los actores principales, por supuesto: Ramón Valdés, Angelina Fernández, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Florinda Mesa, más o menos en ese orden. Y unos están del lado derecho y otros están del lado izquierdo. Dice que eso fue un pacto también que hizo supuestamente Carlos Villagrán para como que tener poder sobre sus compañeros. Pero bueno, esos son simplemente mitos urbanos. No sabemos si esto es cierto, si hay fotos de la supuesta cadena en el cuello de Carlos Villagrán. Pero bueno, también fue una serie que se le acusó mucho de propiciar el bullying,
porque como les dije, de hecho Florinda Mesa cuenta que ella recibió, eh, Roberto Gómez Bolaño recibió una carta donde un padre estaba molesto y le hablaba de que su hija recibía bullying porque ella hablaba muy parecidos a la Popis y que por el programa causaba que a ella le hicieran bullying porque hablaba sinceramente muy parecido a esta chica y me imagino que así muchos niños de Latinoamérica crecerían bulliados comparados con algún personaje de El Chavo. Bueno, El Chavo es un programa apasionante, podríamos hacer 10, 15, 20 programas de hablando del lado oscuro del Chavo, de las críticas que tenía, de el mensaje que daba y de las diatribas entre los personajes que ahí estaban, pero quise hablar más o menos de lo esencial. También hay un dato curioso que es que supuestamente había un supuesto merodeador, bueno, alguien que se la pasaba vigilando constantemente, y es lo que me pareció más interesante, el set del Chavo, y en las grabaciones él aparecía por detrás o abría las cortinitas y los integrantes están algo molestos porque ellos nunca veían a nadie. Ustedes pueden buscar los videos donde se ve a la personita como que abriendo las cortinitas o asomándose en pleno set y se ve escalofriante que a lo mejor es una persona que estaba simplemente parte del equipo de grabación. No lo sabemos, no sabemos si estas cosas son verdad, son ciertas o no, son simplemente leyendas urbanas del Chavo y hoy en este fragmento simplemente les quise hablar de lo esencial del lado oscuro del Chavo y si les gusta este contenido, apóyenme, suscríbanse al canal y denle like y sobre todo comenten si alguna vez vieron este programa, lo tuvieron que haber visto, si son latinoamericanos, si son de habla hispana, qué les pareció, si da un buen mensaje, si no, si piensan que estos mensajes que se dan aquí subliminales de verdad son mensajes o fue casualidad. Me gustaría que comentaran eso y nos vemos en otro video. Hasta luego.